la entrada triunfal. ¿A dónde? En Jerusalén. La entrada triunfal. En este mensaje estudio vamos a ver tres cosas. Uno es el marco histórico profético de Éxodo, esa entrada triunfal. El segundo pensamiento es un cuadro profético del Mesías en su ingreso a Jerusalén en el reino milenial. Será algo maravilloso, ¿no? Y el último pensamiento es las lágrimas de Jesús al ver la ciudad. Cuando Él entraba, lloró. Vamos a hacer una oración y quiero que oremos por el país, por las autoridades, por el gobierno de la República. Voy a pedir al licenciado Adonai Montes, por favor, hágalo. Búsquese un hombre que sepa de la parte económica, un economista quizá, pero que sepa, que no tenga sesgo político absolutamente, un técnico, ¿no? Que no esté ni a favor ni en contra del gobierno. Oye, estamos ya en una realidad, esto de la moneda del Bitcoin. Yo no sé nada, ¿no? Pero hay que ponerse al día, ¿o no creen ustedes? Hay que ponerse al día, no hay que saber, que le expliquen a uno cuál es el beneficio del país o los no beneficios. Luego, ¿cuáles son los beneficios de las empresas? Usted con su microempresa, pequeña empresa, mediana empresa, tal vez no gran empresa. ¿Qué beneficio va a traerle a usted o qué podría perjudicarle? Y luego, como persona, como ciudadano, ¿en qué me beneficia a mí o en qué me perjudica? Entonces necesitamos de un técnico que conozca, que sepa, que nos diga, mire, pero ya le dije, que no esté a favor del gobierno ni en contra del gobierno. A mí me molesta eso, que un técnico, siendo técnico, se ponga de lado para acá o para allá. Eso no es correcto, ¿no? No se le cree, porque si esté a favor, todo es color de rosa, ¿no? Y si está en contra, todo no sirve. No, debe ser una persona muy centrada, muy sensata y muy sabia y que conozca el campo. Hay que orar porque es una realidad en nuestro país, ¿no? ¿Cuánto vamos a orar? Pues sí, porque me están consultando a mí. Si yo no soy político, por favor, hombre. Yo soy un siervo de Dios, pero me mandan mensajes allí. ¿Y usted qué opina? ¿Y usted qué opina? ¿Y usted qué dice? Y les digo yo, no, hombre. Zapatero a tus zapatos. Yo soy un siervo de Dios, hábleme de la palabra de Dios, pero yo de cuestiones, no, campo político no me meto, no. Hacían. Sin embargo, hay tres razones bíblicas por las cuales yo no puedo ni debo atacar a los que están en eminencia, en este caso sería al gobierno, al presidente. Hay tres razones bíblicas. Y como yo respeto la palabra de Dios, entonces yo freno. La primera razón bíblica, usted ya la debe saber, yo se lo he dicho, que en Éxodo, voy a ver si la cita no me falla, creo que es el capítulo 21 de Éxodo, dice que nosotros como pueblo de Dios no debemos maldecir o criticar o injuriar al príncipe de nuestro pueblo. Así dijo ahí el Señor. Éxodo 22, 28. Éxodo 22, 28. No injuriarás a los jueces ni maldecirás al príncipe de tu pueblo.
No maldecirás al príncipe de tu pueblo. Éxodo 22, 28. Las versiones católica y NBI dice al jefe de tu pueblo. Entonces, si Dios me dice, mira, cállate la boca, entonces me la callo. Porque pueden haber cosas que no me gusten, pero si Dios me dice, no. Esa es la primera razón bíblica. La segunda razón bíblica es porque Daniel capítulo 2, versículo 21, Daniel capítulo 2, versículo 21, dice que Dios es el que quita reyes y pone reyes. Si Dios en su soberana voluntad quita y pone, ¿por qué voy a estar yo hurgando allí porque puso a este señor? Tengo que respetar a Dios. Bueno, a tu voluntad y lo pusiste a ese peludito, pues, ¿qué voy a hacer? ¿Me guste o no me guste? Entonces, no sea que estemos nosotros haciendo como pasó con Aarón y con María, que comenzaron a tijerear a Moisés y quien salió a defenderlo fue Dios. ¿Qué les pasa a ustedes? Les digo. Y a la pobre María la mandó a un rincón toda leprosa, ¿no? Uno debe ser prudente. Primera razón, porque Dios me dice, no vas a injuriar, no vas a maldecir a tu príncipe. Segunda razón, porque Dios me dice, yo pongo y quito. Y si lo puso. Y la tercera razón bíblica, porque Dios me manda en 1 Timoteo capítulo 2, esa cita usted ya la conoce, ¿no? 2, versículo 1 al 1, 2, 3, que debo interceder, debo orar, debo rogarle a Dios por el que me está gobernando. Y allí dice, para que le dé sabiduría, para que vivamos quieta y reposadamente. Entonces, estas son las razones. Usted es un hijo de Dios, una hija de Dios. No luce que usted se ponga a hablar tonteras acerca del presidente. No me gustan, no. Claro, yo se lo he dicho, hay cosas que no me gustan del presidente. Pero ¿qué le voy a hacer? Si ese señor que es el presidente y ve en la barca y se hunde él, pues nos vamos a hundir todos. ¿Me entendió ahora? Pero si a él le va bien, nos va a ir bien a todos. Por lo tanto, hay que pedirle a Dios, Señor, si tú lo pusiste, por favor, te pedimos que lo ilumines. No vaya a meter la pata, ¿no? ¿Estamos claros? Le estoy dando esto para que usted ubique a su pastor, que su pastor no está ni para allá ni para acá. Yo no lo ataco, pero tampoco lo defiendo. Mi rol es nomás decirle, Señor, si tú le has dicho que pones y quitas, pues tú lo pusiste. Y si tú lo pusiste, dale sabiduría, ¿no? ¿Estamos claritos? Muy bien. Entonces, ore conmigo porque estamos en una situación de incertidumbre. Y lamentablemente, aquí en todas partes, los medios de comunicación tienen una influencia tremenda. Y una gente que no es madura, y oír la misma noticia o todo eso, ya va. No, pidamos sabiduría a Dios también en eso. Así es que, ora conmigo. ¿Por quién vamos a orar? Por el país. ¿Por quién? Por los gobernantes. ¿Me escuchó? Por los gobernantes. Mi Padre, tú eres mi Padre, e invocamos el nombre de Jesucristo, tu Hijo, mi Señor, para pedirte, para suplicarte, Padre mío, en el nombre de Jesús, que tu gracia, tu misericordia, tu Espíritu Santo dé la sabiduría, mi Señor, el temple, el carácter, la sensatez, la prudencia a nuestros gobernantes, a quienes nos gobiernan, mi Señor amado. Guíalos, ilumínalos, dirígelos, amonéstalos. Te lo pedimos, te lo suplicamos, te lo rogamos, mi Padre bueno. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Y decimos todos, amén. Muy bien. Vamos entonces a la palabra de Dios. Bueno. ¿Cuál es el gran tema, hermanos? El gran tema.
conozcamos al Hijo de Dios. Y el subtema, ¿cuál es? Vamos a ver. La entrada triunfal. La entrada triunfal de nuestro Cristo, ¿no? Lucas capítulo 19. Vamos todos a Lucas capítulo 19, versículo 28 en adelante. Ahí está. Lucas 19, versículo 28. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, ¿quién? Cristo. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino, o sea, un burro, un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús. Y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: digo que a estos, que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, tome nota, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Esto me preocupa. Las lágrimas de Jesús. Lloró sobre ella. Y yo no le voy a decir sí ni no. ¿Qué pensará mi Jesús en el cielo? ¿Cómo nos mirará? ¿Con alegría o con tristeza? Y quién sabe si hasta con lágrimas. Pero vamos a ver más adelante en el estudio el por qué lloró. Lloró diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este día lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán. Y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. ¿Cuántos lo leyeron? Mire esa última parte seria. No conociste el día, el tiempo de tu visitación. Mi Padre, mi Cristo, mi amado, te suplico que tu Espíritu Santo nos enseñe, nos instruya, nos ilumine. Y esta palabra venga a nuestro corazón y se quede grabada para honrar tu gran nombre, mi Padre. Te lo pedimos, te lo suplicamos, mi Señor amado. Oh, mi Jesús, pido que tu Espíritu Santo que mora en nosotros nos enseñe. Gracias, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Amén. Y decimos todos: amén. Muy bien. Vamos entonces. ¿Se acuerdan ustedes que la entrega anterior fue maravillosa cuando les dije: conozcamos al Hijo de Dios después de la resurrección de Lázaro? ¿Se acuerdan de esa entrega? ¿O no se acuerdan ya? Es necesario que usted siempre, hermano, esté ahí pensando lo que vimos. Y en esa entrega anterior vimos tres cosas importantes. La primera fue el complot de los fariseos, los escribas y los fariseos, el complot, es decir, la conspiración para matar a Jesús. ¿Serio eso o no? Pero también vimos que antes que Jesús muriera, fue ungido para la sepultura, fue ungido en Betania.
por una mujer llamada María. Y en tercer lugar vimos también, que es importante, el complot para matar a Lázaro. Simplemente porque la gente, sorprendida, admirada de lo que Cristo había hecho, iban a buscar a Lázaro. Claro, Lázaro les contaba, les testificaba. Y esto hacía que se convirtieran a Cristo. Entonces, ahora resulta que estos religiosos fariseos querían matar también a Lázaro. El complot para matar a Lázaro. Esto fue el jueves anterior. Hoy estamos hablando de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Ya esto había pasado, ¿no? Esto debe llevarnos a que ya poco a poco estamos ya por llegar al sacrificio de Cristo en la cruz. Unos días más, no pasan ni 4 o 5 días, cuando Cristo es aprendido, es capturado, y usted ya sabe lo demás, ¿no? ¿Qué encontramos entonces en esto? Esto de la entrada triunfal a la ciudad de Jerusalén. Número 1, el marco histórico profético. La historia prácticamente es la historia del ministerio de Cristo. Sus 3 años y medio ya estaban casi cumpliendo de estar con sus 12 discípulos. Y es interesante cómo Jesucristo había andado en todas partes, en las ciudades, en las aldeas, predicando el evangelio, predicando la salvación, salvando a la gente, sanando a la gente, liberando a la gente. Como Cristo asistió a la gente, aún dándoles de comer. En una oportunidad comieron 4,000 y en otra 5,000. Como Cristo hizo cosas maravillosas. Cuando Él llama al pueblo, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo lo voy a hacer descansar. Ahora ya lo vemos casi en el ocaso del ministerio. Porque ya cuando entra a la ciudad de Jerusalén, es porque ya estamos a unos días para que lo capturen. Pero ¿qué vemos en esta primera parte? La parte profética. Es decir, que esto de que iba a entrar en un pollino, mire qué interesante, ¿no? Porque les dice a los discípulos, vayan, allá van a encontrar ustedes un burrito, un pollino, y díganle a los dueños que el Señor lo necesita. Y los discípulos fueron, comenzaron a desatarlo, a desamarrarlo, y los dueños le dijeron, oigan, ¿y para dónde lo llevan? Pero ellos dijeron, el Señor lo necesita. Llévenselo. Esto, medite, mi Jesús nunca tuvo un transporte propio. Tuvo que prestar un burrito, un pollino, para movilizarse, para trasladarse. Y cuando cruzaba el mar de Galilea, tampoco él tenía una barca propia. La prestaba, ¿no? Esto nos llama a la reflexión, porque Jesús cuando nació en un pesebre, en una pobreza tremenda. Y cuando lo comenzaron a criticar el mismo Herodes, dijo a Jesús, díganle a esa zorra que los pájaros tienen sus nidos y las zorras tienen sus cuevas, pero yo, el Hijo del Hombre, no tiene dónde recostar su cabeza. Y una cosa a mí me duele, porque hay veces que nosotros como hijos de Dios, y aún nosotros los pastores, algunos gorrones, protestamos, renegamos porque queremos vivir como millonarios, ¿no? Y Jesús, cuando estaba colgado en la cruz y bajaron su cuerpo, no había pero ni una sábana para envolverlo. Y José de Arimatea, que pidió su cuerpo, tuvo que comprarse una. Aquí nos enseña Jesús, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes. Uno debe estar conforme, contento con lo que Dios le da, como dice Pablo, y teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Y Pablo agrega, ya aprendido, dice, a tener y a no tener. El cristiano debe ser agradecido con Dios. Si tienes un carro, dale gracias a Dios.
Y si Dios te provee para que sea el modelo del año, dale gracias a Dios. Pero si no se puede, pues siempre démosle gracias a Dios. Este burrito era prestado. Hay muchas predicaciones bonitas esto, ¿verdad? Algunas veces nos han predicado otros pastores a nosotros y nos dicen, mira, vos querés llevarte los aplausos. Vos estás pensando igual que el burrito, le dicen a uno. Que cuando la gente toda aplaudían y todo, el burrito creía que los aplausos eran para él. Y no, le dicen a uno, eran para Jesús. Aprendemos, ¿no es verdad que sí aprendemos? Pero lo importante es que este ingreso a la ciudad ya estaba profetizado. ¿Quién lo había profetizado? Zacarías, capítulo 9, versículo 9. ¿Qué dijo Zacarías antes que Cristo naciera? Mire lo que dijo acerca del ingreso de Cristo. Alégrate mucho, hija de Sión, es decir, Israel. Alégrate, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá. Vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de Asna. Ya estaba dicho, alégrate. Claro, los que sabían de esta profecía y habían visto la trayectoria de nuestro Cristo y lo habían recibido como el Mesías, como el hijo de David, ellos estaban felices, contentos, aplaudían y se regocijaban, y allí se sumaban los discípulos. Y los únicos que estaban en contra y no aplaudían eran los fariseos, los religiosos, los escribas y fariseos. Maestro, que se callen estos. Eso está como que nosotros acá cantemos alegría y en fin y todo. Que se callen, que ese Henry no grite, que se callen. ¿Por qué les dice Jesús se van a callar? Si estos se callan, pues entonces las piedras van a cantarnos. ¿Verdad que sí? Es maravilloso, ¿no? ¿Quién lo profetizó? ¿Quién lo dijo? Zacarías. Pero también el salmista, que aquí no dice quién fue, si David u otro salmista, también dijo estas palabras. 118, 26, Salmo 126. Salmo 118, 26, ¿qué dice? Bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. ¿Cómo decía aquella multitud? Bendito el que viene en el nombre del Señor. Eso ya estaba profetizado en ese salmo. Miren las cosas de Cristo en el ministerio, nada ocurrió así por eventualidad. No, ya estaba dicho, ¿no? Esto es importante, ¿no? Pero quiero que vean la segunda parte que me gusta tanto, ¿no? Y es que, esto es importante, ¿no? Que ese ingreso de Jesús en ese pollino, en ese burro, a la ciudad de Jerusalén, es un cuadro profético del ingreso de Cristo a Jerusalén. Oiga, del ingreso de Cristo a Jerusalén en el reino milenial. Solo que cuando mi amado venga en las nubes, no vendrá en un burrito, no vendrá en un pollino. Apocalipsis capítulo 19 dice que vendrá en un caballo blanco. Un caballo blanco. Un caballo volador. Mire, será maravilloso ese cuadro, ¿no? No, démosle gloria, gloria. ¡Ah! ¿Y sabe por qué Juan recibe esta inspiración y así lo deja escrito? Porque Cristo viene como el rey triunfante, el rey vencedor. Y viene a poner en su lugar al anticristo y al falso profeta. Ese cuadro es lindísimo del capítulo 19 de Apocalipsis. Porque era, diríamos, la costumbre, si le podemos llamar así, de los guerreros triunfantes, los grandes generales, y estamos hablando de las culturas de los babilonios, los medo-persas, los griegos y los romanos, que cuando tenían una guerra y ganaban una guerra y otra guerra, ¿cómo ingresaban? En caballos blancos.
porque ellos venían cantando su victoria. Así es que, independientemente, mis amados, venga Jesús. Alguien me dijo, no, es que va a ser una yegua. Y le digo, ¿y eso por qué? Porque Salomón, me dice, era llevado en carruaje, pero eran yeguas los que lo llevaban. Óigame, no interesa esos detalles, no interesa, hombre. No. Algunas veces nos queremos meter en cosas tan mínimas. Lo importante es que Él entrará a Jerusalén. El Rey entrará a la santa ciudad. Glorioso, victorioso. ¿Verdad que es maravilloso? Porque esa ciudad usted es testigo cómo ha sufrido, ¿no? Ese pueblo de Israel, usted es testigo en la historia cómo ha sufrido. Ya lo hemos visto. Cómo sufrieron los israelitas. Claro, en muchos casos por la cabecita de ellos, pero fueron humillados. Cómo los maltrataron los babilonios y los tuvieron 70 años cautivos. Y la ciudad de Jerusalén fue destruida y el templo quemado. Terrible los babilonios, ¿no? Pero los romanos, qué barbaridad con los romanos. En el año 70 que vamos a ver, también destruyeron la ciudad, destruyeron el templo y mataron miles. ¿Cómo sufrieron? ¿Cómo han sufrido? ¿Cómo han sufrido a los vecinos palestinos que son los filisteos del antiguo tiempo? ¿Cómo han sufrido? ¿Y cómo está profetizado que sufrirán en los tiempos de la gran tribulación? ¿Cómo esa ciudad será cercada por tropas? Pero cuando Cristo regrese a la tierra, que no es a traer la iglesia, es otro caso aparte, ¿no? Cuando Él regrese a la tierra y que todos los ojos le verán, Él vendrá en gloria con sus santos ángeles, pero también con su iglesia amada, porque es la esposa que va a traer. ¿Y a qué vamos a venir con Él? A reinar. ¿Y dónde va a ser la base? La ciudad amada, la ciudad de Jerusalén. Oiga, y hay un detallito para reforzar esto. Fíjese que Cristo manda al lago de fuego al anticristo y al falso profeta. Ahí en el capítulo 19, lo último ya. Pero al diablo lo encadenan y dice Jesús, mándenmelo a las profundidades de la tierra, encadenado. A los 1000 años, terminado el gobierno de Cristo, desátenlo, desamárrenlo, quítenle las cadenas. Y el diablo sale más diablo, ¿no? A influenciar en las mentes de las gentes y comienza con Gog y Magog. Creemos que son los rusos los primeritas víctimas que van a caer y se levantan en guerra. ¿Contra quién? Contra Cristo. ¿Contra quién? Contra todos los santos, contra todos los, diríamos, gobernantes del milenio. Y agrega la parte final, contra Jerusalén, contra la ciudad amada. Pero es ahí donde el Padre hace descender fuego del cielo y los consume a todos. Y al diablo lo manda al lago de fuego. Tremendo, ¿no? Bueno, pero quiero que nos quedemos en la tercera parte. Aquí está quizás la sustancia de lo que hay en este capítulo 19, que le pediría que en su casa lo vuelva a leer, de Lucas, ¿no? Evangelista Lucas. ¿Qué dice el capítulo 10? ¿Qué dice la tercera parte? Vamos a ver, las lágrimas de Jesús al ver la ciudad. Repita conmigo, las lágrimas de Jesús al ver la ciudad. Ajá. Ahora hay una pregunta. ¿Por qué Jesús lloró al ver la ciudad? Respóndame. ¿Por qué Jesús lloró al ver la ciudad? Aquí le tengo a usted cuando menos 1, 2, 3, 4, 5 respuestas. La número 1, porque no sabían los sufrimientos que venían para ellos, para el pueblo. No sabían.
el versículo 42 dice, de ese capítulo 19 de Lucas: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. No sabía Israel, no sabía el pueblo qué le venía en el futuro. Cristo se entristece y llora. ¿Sabe por qué me preocupa a mí? Porque nosotros ahora somos el pueblo de Dios, somos la iglesia. Y usted ni yo no sabemos qué viene. Bueno, sabemos lo que dice la Escritura, ¿no? Pero las eventualidades no las conocemos. ¿O usted sabía que iba a venir la pandemia? Nadie sabía, nadie la esperaba. Y esto ha puesto de rodillas a medio mundo, ¿no? Entonces, y aún, vamos a suponer que la controlan y sabemos lo que viene después. No queremos que viniera algo igual o peor. Pero cuando dijo Jesús que en los días finales iban a haber pestes, terremotos y guerras, y bueno, todo eso, no sabemos. Y mire, es que de veras, por eso hay que estar con las rodillas en el suelo, ¿no? Y una de las cosas que les dice, es que tu problema es que no sabes, le dice a Israel. Y tu segundo problema le dice, es que no conociste tu visitación. Vaya, estamos en un país, nuestro país, el Valle de las Hamacas. Léase la historia de nuestro país, ¿no? Váyase a la historia cuando ese volcán reventó el Jabalí y la lava fue por todo aquel lado, y hoy que fuera una matazón de gente, ¿no? No sabemos. Por eso es necesario depender de arriba. Israel no sabía lo que venía. Imagínense que Cristo lo haya dicho para decir un número, el año 35 de su ministerio, porque él vivió 33 años. Pero se sabe que estuvo con los discípulos 3 años y medio. Entonces, pongámosle así 35. ¿Y qué pasó en el año 70? La invasión de las tropas. Quiere decir que Jesús sabía lo que venía, pero el pueblo no sabía. Entonces, ¿por qué llora Jesús? ¿Por qué llora? Porque no sabían los sufrimientos que les venían, ¿no? Pero, en segundo lugar, ¿por qué llora Jesús? Por los enemigos de Israel que le rodearían y le sitiarían y le estrecharían. Oiga, los enemigos lo estrecharían y le rodearían. Allí lo dijo. Léalo, versículo 43. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado, te sitiarán, por todas partes te estrecharán. Israel, ese pueblo por el cual hay que orar constantemente, siempre tuvo y ha tenido y tiene enemigos. Usted no se sume, por favor, a esas voces de gente, yo no sé cómo llamarle, ¿no? Revoltosa quizás, ¿no? Porque se vuelven enemigos de Israel, ¿no? ¿Se acuerdan aquel señor que se murió? Don Hugo Chávez. Cuando él pues comenzó su gobierno, yo me alegré porque él decía que, bueno, un montón de cosas, ¿no? Pero de repente sale, ¿verdad? Ahí contra Israel. Me sale de las entrañas. Me sale de las entrañas. Maldito sea Israel. Cáncer. ¿Dónde? En las entrañas. No, hermano, uno debe tener cuidado. Ese pueblo, aunque le hiela la boca, pero hay que respetarlo. Porque es el pueblo de Dios. Está rodeado de enemigos. Tus enemigos vendrán sobre ti, te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán. ¿Ocurrió eso? Sí. ¿Cuándo ocurrió?
En el año 70. ¿Cuándo ocurrió? En el año 70. ¿Quiénes entraron? Las tropas de Roma, los soldados romanos. ¿Quién iba a la cabeza? El general Tito. Había internamente una revuelta intestina ahí, tipo guerrilleros, ¿no? Entre los mismos israelitas. Pero, como Vespasiano no pudo lograr controlar y tuvo que irse porque lo estaban eligiendo ya emperador, dejó a su hijo, a Tito. Y Tito hizo una guerra horrible, horrible. Aquí hubo una matanza de israelitas. Es lo que le dijo el Señor acá, ¿no? Esto está duro. Te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti. Fue ahí, hermanos amados, fue ahí. Oiga, cuando el Señor le dice, no te dejarán en ti piedra sobre piedra. No solamente le dieron fuego a la ciudad, destruyeron la ciudad, sino que destruyeron el templo. Y el templo quedó así, destruido, que ahora solo hay testigos mudos, que son los muros, donde la gente va a visitar y hacer oraciones, ¿no? Hoy entiende por qué lloraba. Yo me pregunto, mi amado, que ama a su iglesia, no podría decirnos, yo te quise cubrir como la gallina cubre a sus polluelos, pero tú no quisiste. Fue lo que le dijo a Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, cuando la vio lloró sobre ella. Jerusalén, Jerusalén, que matas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise cubrirte como la gallina cubre a sus polluelos bajo sus alas? Y tú no quisiste. Estaba hablando con un pastor, un debate teológico. Pero me dice él, le digo yo, aquí es debate. Es que ya estaba bien diseñado por Dios que pasara todo eso y que le dieran una matanza a su pueblo y todo eso. Es que ya Dios lo había establecido así. Hay posiciones teológicas que así son. O fue la cabecita del pueblo en ese momento cuando Jesús le dice, tú no quisiste. Yo te quise cubrir, pero tú no quisiste. Apliquémoslo a nosotros. ¿Cuántas veces Dios ha querido guardarnos, cubrirnos, protegernos y nosotros no queremos? Se los he dicho 1,000,000 de veces. Cuando uno peca, le abre la puerta al diablo. El diablo, encantado, ¿no? Se abre la puerta y nos da una revolcada, ¿no? Peligroso, ¿no? Entonces, ¿por qué llora Jesús? Porque le está diciendo, no quedará piedra sobre piedra de la ciudad y del templo. Y finalmente le dice, porque no conociste el día de tu visitación. ¿Quién lo visitó? Jesús. ¿Quién lo visitó? Dios a través de su Hijo. Y no conociste. Esa es mi angustia con mi pueblo que se llama iglesia, con ustedes sobre todo, con todo lo que es cristianismo. ¿Cuántas veces Dios ha querido bendecirte? De veras. Y tú estás consciente que algunas veces hacemos cosas fuera de lugar, hombre. Yo repito a la saciedad eso porque me duele en el corazón de hogares que se destruyen porque un hombre deja a su mujer por irse con otra. No, hombre, no se vale. Y después, el templo, ahora espiritualicémoslo. El templo, toques el templo. ¿Y qué tal si el enemigo lo destruye? Qué peligroso. Destruirlo significa que nosotros pequemos. Y somos obcecados pecando y pecando y pecando. Y entonces el Espíritu Santo se contrista. Y también aquí hay debate. Hasta podría abandonarnos. Qué peligroso, ¿no? Entonces, mis amados, ¿qué aprendemos para concluir de esto?
Primero debemos entender que hay promesa. Es un llamado a la reflexión. Nosotros tenemos que reflexionar, estar apercibidos de las promesas de Él y de su regreso, y sobre todo del llamado que Él nos hace a vivir una vida agradable. Oiga, agradable. Todas las mañanas en la madrugada tírese al piso, hable con el Padre, enamorémonos del Padre, del Padre, del Padre. Dígale: mi Padre, tú eres mi Padre. Ayúdame. Hagamos la oración que dijo Jesús que hiciéramos. No me dejes caer en tentación y líbrame del mal. Se lo resumo. Yo eso le digo todas las mañanas, me tiro. Pastor, pero que un viejo como usted puede tener problemas. Claro que sí. Si todavía respiro. Y si yo como viejo algunas veces siento, ¿qué me dice los que están jóvenes? Peligroso, ¿no? Por eso muy temprano, agárrese, tírese, no me dejes caer en tentación, guárdame del mal. ¿Sabe qué le agrego yo a mi oración? No permitas que te deshonre. No lo permitas. Qué triste se oye cuando una hija deshonra a su papá o a su mamá, o un hijo, y el hijo le salió ladrón y todo malo y perverso, y la madre o el padre se sienten avergonzados. O una hija que de repente, con un domingo 7, y los padres ¿qué? Avergonzados. Para que te tomes la idea. ¿Acaso Él no es nuestro Padre? Es nuestro Padre, y somos sus hijos. Y una torpeza nuestra es para avergonzar a mi amado. Y es para que se tire risadas el enemigo, que el Señor lo reprenda. Por eso es necesario cada mañana. ¿Qué es lo que les estoy pidiendo cada mañana? ¿Qué le dijo Jesús a su pueblo? No conociste el día de tu visitación. Hay que conocer que Cristo está en nuestros corazones, su espíritu. Quiero que hagamos una oración muy especial, particularmente por cada una de nuestras vidas. Oye, así es. Sí, de veras. Hay una incertidumbre a nivel mundial. Incertidumbre. Y por qué no decirle también a nivel nacional, ¿no? Hay incertidumbre. Pero nos interesa estar de la mano con mi amado. Levante sus manos al cielo y dígale: mi Padre, mi Jesús, tú lloraste por Jerusalén. Derramaste tus lágrimas por Jerusalén. Porque no conoció el día de tu visitación. Y porque quizá ni sospechaban lo que venía sobre ellos. Mi Señor, hoy somos nosotros, tu iglesia. Tu iglesia. Ten misericordia de nosotros. No nos sueltes. Llévanos, cual padre lleva a su hijo. No nos sueltes. Enséñanos, ilumínanos, revélanos. Que nuestros ojos siempre estén abiertos. Y guárdanos del peligro, de la tentación, del enemigo. Guárdanos, mi Señor. Intercedo, suplico, mi Señor, por tu pueblo. Intercedo por mis hermanos, mis hermanas, tu pueblo. En este país y en el mundo entero donde hay un hijo tuyo. Ten misericordia. Ten misericordia. Somos tu pueblo, somos tu rebaño. Guárdanos. Oh Espíritu de Dios,
Danos las fuerzas cada día, Señor, para honrarte. Interceda por su familia, por su mujer, por su marido, por sus hijos. Interceda, hermano, pida, suplique, no solo por usted. Pida por sus vecinos, pida por la nación, por el país. Oh, en el nombre de Jesús. ¿Cuántas veces quise yo cubrirte como la gallina cubre a sus polluelos, pero tú no quisiste? Dígale, yo sí quiero que me guardes. Yo sí quiero amarte. Yo sí quiero servirte. Yo sí quiero conocerte más. Yo sí quiero honrarte, mi amado. Gracias, mi Padre. Gracias, mi Padre. Gracias. Oro por los enfermos. Hermano Enrique Molina, que se levante. Y es tiempo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo. Ten misericordia, Señor, por todos aquellos que están enfermos en sus casas, en los hospitales, donde sea. Tu misericordia que se extienda. En el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, mi amado, el Hijo de Dios. Gracias, mi Padre. Amén. Y todos decimos: voy a seguir predicando hasta que Cristo venga. No hay nada en este mundo que valga